Jaime I de Aragón, conocido como el Conquistador, fue uno de los monarcas más destacados de la Edad Media, con una vida marcada por desafíos, victorias y profundas transformaciones en la península ibérica. Su historia comienza en Montpellier, el 2 de febrero de 1208, en el seno de una familia de gran relevancia política y militar. Era hijo del rey Pedro II de Aragón, apodado el Católico, y de María de Montpellier, una mujer de fuerte carácter y gran devoción. La corona de Aragón estaba en pleno auge. El reinado de Pedro II había consolidado el dominio aragonés, aunque la situación política y religiosa en la región era sumamente tensa. Por un lado, la expansión de los reinos cristianos hacia el sur en la lucha contra los musulmanes, la Reconquista, estaba en pleno apogeo. Por otro, los cátaros, una secta herética considerada peligrosa por la Iglesia Católica, desafiaban la ortodoxia religiosa en el Languedoc, territorio que tenía vínculos con la corona de Aragón. Esta situación sería clave en la vida de Jaime I. El nacimiento de Jaime I estuvo rodeado de circunstancias poco convencionales. Su madre, María de Montpellier, había tenido un matrimonio anterior que resultó en la nulidad. Al unirse con Pedro II, este solo buscaba asegurar una alianza política, pero María tenía una condición: que consumaran el matrimonio, algo que Pedro inicialmente rechazó. Según la leyenda, María se disfrazó de otra mujer para compartir el lecho con Pedro, lo que finalmente resultó en la concepción de Jaime. Este hecho no solo selló el destino del futuro rey, sino que también subrayó la astucia y determinación de su madre. En 1213, cuando Jaime tenía apenas 5 años, su padre murió en la batalla de Muret, enfrentándose a los cruzados que apoyaban la supresión de los cátaros. La muerte de Pedro II dejó al pequeño Jaime huérfano y vulnerable en medio de una Europa convulsionada. Para garantizar su seguridad, el niño fue enviado a la corte de los templarios en Monzón, donde se crió bajo la estricta supervisión de la orden. En Monzón, Jaime recibió una educación basada en los ideales caballerescos y religiosos de la época. Los templarios no solo le enseñaron a leer y escribir, sino también las artes de la guerra, el gobierno y la diplomacia. A pesar de su juventud, Jaime comenzó a mostrar un carácter decidido y una inteligencia política notable. Este periodo de formación forjó el temple que definiría su reinado. La muerte de Pedro II y el hecho de que Jaime era un niño colocaron a la corona de Aragón en una posición precaria. Los nobles de Aragón y Cataluña, siempre celosos de sus privilegios, debatieron cómo manejar el gobierno en ausencia de un rey adulto. La regencia quedó en manos de una facción que no siempre buscaba el bienestar del joven monarca. Este escenario de tensiones internas preparó el terreno para los futuros desafíos que Jaime tendría que superar. A los 9 años, Jaime fue proclamado formalmente rey, pero el título era más simbólico que real. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por conflictos entre los señores feudales y la regencia, quienes luchaban por controlar las decisiones del reino. En este contexto, Jaime desarrolló un agudo sentido político que le permitiría, más adelante, consolidar su poder. El futuro de Jaime parecía incierto, pero las circunstancias que rodearon su infancia moldearon a un líder con un profundo entendimiento de las complejidades del poder. El joven monarca no solo estaba destinado a gobernar Aragón, sino también a expandir sus fronteras y a dejar una huella imborrable en la historia de España y del Mediterráneo. Cuando Jaime I alcanzó la mayoría de edad, encontró un reino fragmentado por conflictos internos y asediado por enemigos externos. Su primer desafío fue afianzar su autoridad sobre la nobleza aragonesa y catalana, que se resistía a cualquier intento de centralización del poder. Este episodio narra los primeros años de su vida adulta, donde comenzó a demostrar su habilidad política y militar para superar las dificultades y consolidarse como uno de los monarcas más destacados de la época. Tras la muerte de Pedro II,
Los nobles habían fortalecido su autonomía, aprovechando la regencia durante la minoría de edad de Jaime. Aragón y Cataluña estaban plagados de guerras entre clanes nobles, rivalidades familiares y disputas por el control de tierras. Jaime heredó un reino dividido, donde incluso los lazos entre Aragón y Cataluña pendían de un hilo. A los 14 años, Jaime decidió asumir el control directo del gobierno. Su primera medida fue convocar las Cortes de Lérida en 1225, una asamblea en la que buscó reconciliar a los nobles y reafirmar su autoridad como rey. Sin embargo, este intento inicial fracasó debido a la desconfianza de los varones, quienes consideraban al joven monarca inexperto y manipulable. Mientras lidiaba con la nobleza, Jaime también enfrentaba amenazas externas. En el sur, los musulmanes controlaban el reino de Valencia y constantemente lanzaban incursiones contra los territorios cristianos. En este contexto, Jaime lideró su primera gran campaña militar en 1225, intentando tomar la fortaleza musulmana de Peñíscola, pero el asedio terminó en un fracaso humillante. Este revés marcó un punto de inflexión en su estrategia. A pesar de esta derrota, Jaime aprendió una valiosa lección: la necesidad de consolidar primero el apoyo interno antes de emprender grandes empresas militares. Decidió entonces enfocarse en pacificar sus dominios y fortalecer la unidad entre Aragón y Cataluña. Jaime utilizó el matrimonio como una herramienta política. Su primera esposa fue Leonor de Castilla, con quien contrajo matrimonio en 1221. Sin embargo, esta unión fue breve y problemática, marcada por desacuerdos entre ambas coronas. El matrimonio fue anulado por razones de consanguinidad, pero esto no impidió que Jaime continuara utilizando los lazos matrimoniales para fortalecer su posición. Más adelante, se casó con Violante de Hungría, una alianza que le aportó estabilidad y refuerzos militares. Aunque Jaime había sido criado por los templarios, su relación con la Iglesia no estuvo exenta de tensiones. Los templarios exigían privilegios que Jaime no estaba dispuesto a conceder, lo que generó fricciones. Además, los enfrentamientos con el clero local por cuestiones fiscales y de jurisdicción añadieron una nueva capa de complejidad a su gobierno. Jaime, sin embargo, era profundamente religioso y comprendía la importancia de mantener una relación cercana con Roma. Negoció con el papado para obtener el respaldo de la Iglesia en sus futuras campañas de reconquista, presentándose como un cruzado dispuesto a defender la fe cristiana. Uno de los grandes aciertos de Jaime fue estrechar lazos con la burguesía comercial de Barcelona, un grupo clave en la economía de Cataluña. Consciente de la riqueza y el poder que representaban los mercaderes, Jaime les otorgó privilegios a cambio de apoyo financiero y militar. Este pacto fue fundamental para financiar las futuras conquistas. En 1227, Jaime enfrentó una rebelión encabezada por un grupo de nobles aragoneses descontentos con sus reformas. La tensión culminó en la batalla de Gallur, donde las tropas reales derrotaron a los sublevados. Este triunfo consolidó su autoridad en Aragón y le permitió implementar medidas para centralizar el poder. Con el reino finalmente pacificado, Jaime comenzó a soñar con expandir sus dominios hacia el sur. Valencia y Mallorca, territorios musulmanes, se convirtieron en objetivos prioritarios. En 1229, el rey inició los preparativos para una de las campañas más ambiciosas de su reinado, la conquista de Mallorca. En 1229, Jaime I de Aragón emprendió una de las campañas más importantes de su reinado, la conquista de Mallorca. Esta isla, situada en el corazón del Mediterráneo occidental, era un enclave estratégico controlado por los musulmanes, desde donde se lanzaban incursiones piratas contra las costas catalanas y valencianas. Jaime, impulsado por un fervor religioso y una visión estratégica,
se embarcó en una expedición que marcó el inicio de la expansión marítima de la Corona de Aragón. Mallorca formaba parte de un emirato musulmán liderado por Abu Yahya, un gobernante que, aunque independiente, mantenía vínculos con el califato almohade. Las incursiones piratas desde la isla afectaban gravemente al comercio catalán, lo que motivó a los mercaderes de Barcelona a apoyar financieramente la campaña. Jaime vio en esta empresa no solo una oportunidad de expansión territorial, sino también una forma de consolidar su autoridad y fortalecer la economía de su reino. Jaime organizó una vasta flota en los puertos de Tarragona, Salou y Cambrils. Convocó a la nobleza, a las milicias urbanas y a contingentes de caballeros templarios y hospitalarios. También aseguró el apoyo financiero de los burgueses catalanes, quienes contribuyeron con recursos a cambio de privilegios comerciales en la futura conquista. La expedición reunió cerca de 150 barcos y 15.000 hombres, un número impresionante para la época. El rey supervisó personalmente los preparativos, demostrando su capacidad de liderazgo y su compromiso con la empresa. Antes de zarpar, Jaime reunió a sus tropas y les dirigió un discurso inspirado en los ideales de la cruzada, animándolos a luchar por la fe cristiana y la gloria de la corona. El 5 de septiembre de 1229, la flota aragonesa llegó a la bahía de Santa Ponsa, en la costa suroeste de Mallorca. Las tropas desembarcaron bajo el constante acoso de las fuerzas musulmanas, que intentaron repeler la invasión. Sin embargo, la superioridad numérica y el liderazgo de Jaime permitieron a los cristianos establecer una cabeza de playa. En tierra, Jaime desplegó sus fuerzas en formación y comenzó el avance hacia la capital de la isla, Medina Mayura, actual Palma de Mallorca. Durante semanas, los cristianos libraron escaramuzas contra las tropas de Abu Yahya, que utilizaban tácticas de guerrilla para desgastar al ejército invasor. El asedio comenzó en octubre de 1229. Jaime estableció un campamento fortificado y ordenó la construcción de máquinas de guerra, como catapultas y torres de asalto. El sitio fue largo y complicado, pues los defensores musulmanes resistieron con gran tenacidad. Durante el asedio, el ejército cristiano sufrió enfermedades y escasez de alimentos, lo que minó la moral de las tropas. A pesar de las dificultades, Jaime mantuvo la cohesión de sus fuerzas. Su presencia en el frente de batalla, participando activamente en los combates, inspiró a sus soldados y les dio el impulso necesario para continuar. Finalmente, el 31 de diciembre de 1229, las tropas aragonesas lograron abrir una brecha en las murallas y entraron en la ciudad. La conquista de Medina Mayura fue un éxito rotundo, pero estuvo acompañada de una brutalidad característica de la época. La ciudad fue saqueada, y gran parte de la población musulmana fue masacrada o esclavizada. Jaime justificó estas acciones como un castigo divino contra los infieles, consolidando su imagen como monarca cruzado. Tras la victoria, el rey organizó la administración de la isla. Repartió tierras entre los nobles y los burgueses que habían financiado la expedición, creando una nueva clase dirigente cristiana en Mallorca. Además, ordenó la construcción de iglesias y fortificaciones para asegurar el control de la isla. La incorporación de Mallorca a la corona de Aragón tuvo un impacto duradero. La isla se convirtió en un importante centro comercial y militar, sirviendo como base para futuras conquistas en el Mediterráneo. Además, la victoria reforzó el prestigio de Jaime I y consolidó su posición como líder indiscutible de Aragón y Cataluña. Con la conquista de Mallorca consumada, Jaime I de Aragón volvió su mirada hacia otro objetivo ambicioso: el Reino de Valencia. Este territorio, gobernado por los musulmanes, era una región rica en recursos agrícolas y estratégicamente ubicada entre Aragón y el Mediterráneo. La conquista de Valencia no solo ampliaría los dominios de la Corona de Aragón, sino que también consolidaría su posición como una de las potencias emergentes de la península ibérica.
A comienzos de la década de 1230, el equilibrio de poder en la península estaba cambiando. Los almohades, debilitados tras su derrota en las Navas de Tolosa, 1212, habían perdido gran parte de su control sobre Al-Ándalus. Sin embargo, los gobernantes musulmanes locales seguían defendiendo con ferocidad sus tierras frente al avance cristiano. Para Jaime, Valencia representaba una oportunidad estratégica y simbólica. Inspirado por el ideal de la reconquista, el rey presentó su campaña como una cruzada, obteniendo el respaldo de la Iglesia y el entusiasmo de sus nobles. En 1233, Jaime inició la conquista de Valencia con una serie de incursiones en la región norte del reino musulmán. Sus tropas tomaron Burriana tras un asedio prolongado, marcando el comienzo de su avance hacia el sur. Este éxito animó a más caballeros y milicias a unirse a su ejército, lo que fortaleció su capacidad militar. La estrategia de Jaime combinaba la diplomacia con la fuerza. Mientras sitiaba ciudades fortificadas, negociaba con líderes musulmanes para obtener su rendición a cambio de permitirles conservar parte de sus tierras. Esta táctica reducía las bajas y aceleraba la expansión de su control sobre Valencia. En 1238, Jaime puso sitio a la ciudad de Valencia, el núcleo del reino musulmán. El asedio fue una operación de gran envergadura, en la que participaron miles de soldados cristianos provenientes de Aragón, Cataluña y los órdenes militares. Las murallas de Valencia, robustas y bien defendidas, representaron un desafío formidable. Durante meses, los sitiadores cortaron los suministros de la ciudad y lanzaron constantes ataques para debilitar sus defensas. La situación dentro de Valencia se volvió desesperada, con la población sufriendo hambre y enfermedades. Finalmente, el 28 de septiembre de 1238, el rey musulmán Zayyan ibn Mardanís capituló, entregando la ciudad a Jaime I. El 9 de octubre de 1238, Jaime entró en Valencia, marcando uno de los momentos culminantes de su reinado. La ciudad, adornada para la ocasión, se convirtió en un símbolo de la expansión cristiana. Jaime ordenó la conversión de la mezquita principal en una catedral y comenzó a reorganizar la administración de la ciudad bajo el modelo feudal. Este día, que todavía se celebra como el Día de la Comunidad Valenciana, consolidó a Jaime como un líder visionario y un conquistador exitoso. Además, fortaleció la unión entre Aragón y Cataluña, cuyos nobles habían luchado codo a codo en la campaña. Tras la conquista, Jaime implementó un sistema de repartimiento para redistribuir las tierras de Valencia entre sus seguidores. Los nobles aragoneses y catalanes recibieron grandes extensiones, mientras que los campesinos musulmanes que aceptaron la conversión al cristianismo pudieron quedarse en sus propiedades. Sin embargo, no todos los musulmanes aceptaron esta nueva realidad. Muchos huyeron al sur, mientras que otros resistieron como bandoleros en las montañas. Jaime respondió con una combinación de represión militar y políticas de integración. La incorporación de Valencia al reino de Jaime tuvo un impacto significativo. La región se convirtió en un centro agrícola y comercial, generando riquezas que impulsaron la economía de la Corona de Aragón. Además, la convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos en Valencia fomentó un intercambio cultural que enriquecería la historia de la región. Tras conquistar Valencia y Mallorca, Jaime I de Aragón se enfocó en expandir los dominios de la corona hacia el Mediterráneo. Su visión trascendía las fronteras peninsulares, comprendiendo el valor estratégico de controlar islas y rutas comerciales clave. En este episodio, exploraremos cómo el rey conquistó nuevas tierras, fortaleció el comercio marítimo y consolidó su posición como una potencia mediterránea. A mediados del siglo XIII, el Mediterráneo era un espacio en disputa entre varias potencias. Los genoveses, venecianos y pisanos competían por el comercio marítimo, mientras que los musulmanes del norte de África representaban una amenaza constante para las costas cristianas.
Jaime I comprendió que el control de las Islas Baleares y otros enclaves estratégicos no solo protegería su reino, sino que también lo convertiría en un jugador clave en la política mediterránea. Tras consolidar el dominio sobre Mallorca, Jaime dirigió su atención a Menorca, que seguía bajo control musulmán. En 1231, el gobernador musulmán de Menorca, al sentirse aislado tras la caída de Mallorca, ofreció someterse a Jaime a cambio de mantener una cierta autonomía. Este acuerdo, conocido como el Tratado de Capdepera, convirtió a Menorca en un estado tributario de la Corona de Aragón. Aunque no fue una conquista militar directa, Jaime aseguró su influencia sobre Menorca sin necesidad de derramamiento de sangre. Este enfoque pragmático le permitió dedicar recursos a otros proyectos de expansión. En 1235, Jaime autorizó a sus nobles catalanes, encabezados por Guillem de Montgrí, a liderar la conquista de Ibiza y Formentera. Estas islas, que eran refugio de piratas musulmanes, fueron tomadas tras una breve pero intensa campaña militar. Con esta victoria, Jaime completó la incorporación del archipiélago balear a la Corona de Aragón. Las Islas Baleares se convirtieron en un pilar fundamental de la expansión marítima de Aragón, sirviendo como bases para futuras expediciones y como puntos de conexión comercial. Jaime fomentó el desarrollo del comercio marítimo, otorgando privilegios a los mercaderes de Barcelona, Valencia y Mallorca. Las rutas comerciales se extendieron por todo el Mediterráneo, conectando la Corona de Aragón con Italia, el norte de África y el Levante. Este comercio trajo no solo riquezas materiales, sino también un intercambio cultural que influyó profundamente en la sociedad aragonesa y catalana. Además, el rey impulsó la construcción de flotas y puertos, consolidando a ciudades como Barcelona y Palma de Mallorca como centros comerciales de primer nivel. La expansión de la Corona de Aragón no estuvo exenta de desafíos. Jaime tuvo que enfrentarse a la oposición de los genoveses y venecianos, que veían a Aragón como un competidor en el comercio marítimo. También mantuvo una relación ambivalente con los musulmanes del norte de África, alternando entre la guerra y los acuerdos comerciales. La diplomacia de Jaime fue clave para mantener un equilibrio de poder en el Mediterráneo. Su habilidad para negociar tratados y alianzas permitió a la Corona de Aragón expandirse sin enfrentarse a conflictos prolongados. Aunque Jaime no logró conquistar directamente Córcega y Cerdeña, sentó las bases para que sus sucesores lo hicieran. Durante su reinado, estableció contactos diplomáticos y comerciales con estas islas, que más tarde serían incorporadas al dominio aragonés. Su visión estratégica aseguró que la Corona de Aragón continuara expandiéndose mucho después de su muerte. La expansión marítima de Jaime transformó a la Corona de Aragón en una potencia mediterránea. Las conquistas de las Baleares y el fortalecimiento del comercio dieron a sus dominios una nueva dimensión, conectándolos con el resto del mundo cristiano y musulmán. Este legado sería continuado por sus descendientes, quienes consolidarían aún más la presencia aragonesa en el Mediterráneo. Con la Corona de Aragón consolidada como una potencia en la península ibérica y el Mediterráneo, Jaime I se enfrentó a los retos de sus últimos años de vida. En este episodio, abordamos las tensiones internas que surgieron con sus hijos y la nobleza, sus decisiones políticas para asegurar su legado y su retiro final hacia la espiritualidad. En los últimos años de su reinado, Jaime se enfrentó a conflictos dentro de su propia familia. Siguiendo las tradiciones feudales, el rey decidió dividir sus dominios entre sus dos hijos legítimos, lo que generó tensiones y amenazas de fragmentación en la corona. Pedro, el futuro Pedro III de Aragón, recibiría el reino de Aragón, Cataluña y Valencia. Jaime II de Mallorca, obtendría el reino de Mallorca, las Baleares, el condado de Rosellón y las tierras en Occitania. Esta partición, conocida como la División de Perpiñán, reflejaba la dificultad de unificar los territorios bajo una sola autoridad.
Muchos nobles y consejeros temieron que esta decisión debilitara la influencia de la corona de Aragón y generara conflictos futuros entre los herederos. Jaime, sin embargo, confiaba en que sus hijos mantendrían la paz. Aunque Jaime había logrado imponer su autoridad sobre los nobles durante su juventud, en sus últimos años se enfrentó una nueva ola de descontento. La nobleza aragonesa reclamaba mayor autonomía, mientras que los burgueses catalanes buscaban proteger sus privilegios comerciales. Estas tensiones obligaron al rey a actuar como mediador, utilizando su habilidad diplomática para evitar rebeliones. Además, su relación con la Iglesia se volvió más compleja. Jaime era profundamente religioso, pero también defendía los derechos reales frente al clero. En varias ocasiones, tuvo que negociar con el papado para evitar conflictos mayores, especialmente cuando se trataba de impuestos y jurisdicciones. A pesar de estas disputas, el rey mantuvo el respaldo de la Iglesia, que valoraba su papel en la reconquista. Uno de los logros más destacados de Jaime en esta etapa fue la consolidación de los fueros de Valencia, un conjunto de leyes que regían el recién conquistado Reino de Valencia. Estos fueros equilibraban los intereses de los diferentes grupos sociales, permitiendo una convivencia relativamente pacífica entre cristianos, musulmanes y judíos. Jaime también reforzó las Cortes Generales, una institución que representaba a los distintos estamentos del reino y que sentaría las bases de la futura gobernanza de la Corona de Aragón. Conforme envejecía, Jaime se volvió más introspectivo y dedicó cada vez más tiempo a su fe. Aunque nunca abandonó por completo las tareas de gobierno, delegó muchas responsabilidades en sus hijos y consejeros. En 1276, decidió abdicar formalmente, dejando el trono en manos de Pedro III y Jaime II. El monarca se retiró al monasterio de Poblet, un centro espiritual que había apoyado durante su vida. Allí, rodeado de monjes, pasó sus últimos días reflexionando sobre su vida y buscando la redención espiritual. Jaime I falleció el 27 de julio de 1276 en Valencia. Su muerte marcó el final de una era en la historia de la Corona de Aragón. Fue enterrado en el monasterio de Poblet, donde su tumba se convirtió en un símbolo de su legado y su compromiso con la fe cristiana. A pesar de las tensiones familiares y políticas de sus últimos años, Jaime dejó un reino consolidado y próspero. Su visión estratégica, combinada con su habilidad como líder militar y político, transformó a la Corona de Aragón en una potencia mediterránea. Su impacto se sintió no solo en los territorios que conquistó, sino también en las instituciones y leyes que implementó. El viaje de Jaime I de Aragón no concluyó con su muerte, ni siquiera con las crisis y las transformaciones posteriores de la Corona de Aragón. En este episodio final, exploramos cómo el conquistador dejó una huella indeleble en la historia, no solo como un monarca, sino como un visionario cuyas decisiones definieron el curso de generaciones posteriores. Jaime I consolidó la Corona de Aragón como una potencia política, cultural y económica. Sus conquistas y reformas dejaron un reino robusto que sobrevivió a guerras, pandemias y divisiones internas. Su legado político incluye la expansión territorial que transformó a Aragón en un imperio mediterráneo, la promoción de instituciones como las Cortes Generales, que fomentaron la participación de los distintos estamentos en el gobierno, el establecimiento de un sistema legal sólido, con los fueros de Valencia como modelo de integración y convivencia. Su visión de una corona diversa y unida permitió que sus territorios florecieran a pesar de las diferencias culturales y lingüísticas entre Aragón, Cataluña, Valencia y las Baleares. Jaime I desempeñó un papel crucial en la promoción de las lenguas y culturas locales. Su corte se convirtió en un centro de actividad literaria y cultural. En este contexto, su Llibre dels Fets, Libro de los Hechos, se erige como una de las primeras autobiografías reales de Europa,
escrita en catalán y cargada de detalles sobre su vida, batallas y decisiones políticas. Además, la convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos, aunque marcada por tensiones, permitió una rica interacción cultural que enriqueció los territorios que gobernó. Aunque su reinado incluyó la conquista y la expulsión de musulmanes de algunos territorios, Jaime intentó equilibrar los intereses de las comunidades. En Valencia, por ejemplo, permitió que musulmanes y judíos continuaran viviendo en la ciudad bajo condiciones específicas, una política que, aunque imperfecta, promovió la coexistencia durante su tiempo. Este modelo, sin embargo, no perduró completamente. Con el tiempo, las tensiones religiosas y sociales llevaron a la expulsión de judíos en 1492 y de los moriscos en el siglo XVII. A pesar de esto, el esfuerzo inicial de Jaime por construir un reino diverso sigue siendo un ejemplo notable en la historia medieval. El matrimonio de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, que unió las coronas de Aragón y Castilla, fue un eco de la visión unificadora de Jaime I. Aunque la unión dinástica significó la pérdida de independencia política para Aragón, los ideales de gobernanza participativa y el respeto a los fueros locales se mantuvieron como parte del sistema político español. Además, el enfoque mediterráneo de la política aragonesa, iniciado por Jaime I, sentó las bases para la expansión de España hacia Italia y el Nuevo Mundo. Hoy en día, Jaime I es recordado como uno de los grandes monarcas de la península ibérica. Su figura es celebrada en Aragón, Cataluña y Valencia, donde se le considera un símbolo de identidad y orgullo regional. Monumentos y festividades. Ciudades como Valencia y Zaragoza tienen calles, plazas y estatuas dedicadas a su memoria. Literatura e historia. Su Llibre dels Fets sigue siendo estudiado como una obra maestra de la literatura medieval y una fuente invaluable para comprender la época. Legado en la política moderna. Las comunidades autónomas que forman parte de su antiguo reino mantienen tradiciones e instituciones que reflejan la diversidad y el respeto a las identidades locales. Jaime I fue más que un conquistador. Fue un reformador, legislador y diplomático que entendió la complejidad de gobernar un reino diverso. Aunque no estuvo exento de errores, su habilidad para combinar la fuerza militar con una administración visionaria lo convierte en una de las figuras más importantes de la Edad Media. El legado de Jaime I de Aragón trasciende su tiempo. Su vida, marcada por conquistas, reformas y desafíos personales, es un testimonio del poder de la visión estratégica y la resiliencia. Desde las tierras que gobernó hasta los ideales que promovió, el conquistador sigue vivo en la historia y la memoria de quienes habitan los territorios que un día conformaron su reino. Gracias por acompañarnos. Así concluye nuestra serie sobre Jaime I de Aragón. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de la vida y el legado de uno de los grandes monarcas de la historia. Hasta la próxima aventura histórica.